1492 la historia del mundo cambió para siempre. Una expedición liderada por Cristóbal Colón alcanzó la costa americana y colonizó ese continente en años sucesivos. Una de las tallas religiosas que acompañó al descubridor se ha localizado aquí en Palencia, en el monasterio de las Claras. Sor María Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Cuántos años lleva ya en clausura? 54. ¿Y cuándo empieza a sospechar que una de las tallas que custodian aquí desde hace siglos es la que cruzó el océano con Cristóbal Colón? Pues empecé a sospecharlo hace 26 años aproximadamente. ¿Y cómo fue? Pues de una manera muy sencilla. Esa imagen no estaba a la vista de la comunidad, estaba en un oratorio donde no pasábamos por allí. Estaba en el noviciado, vestida, siempre estuvo vestida, y las religiosas del convento, aun las mayores, no sabían lo que había debajo. Y cuando me quitaron el hábito para restaurarla y eso, vieron que estaba hueca. O sea, yo la vi ya cuando la trajeron restaurada. Y entonces digo, uy, pero si es una galeona, pero si esta imagen está hecha para navegar. Y entonces empecé, porque tiene todas las cosas, tiene los hierros por detrás para sujetarla bien al barco y luego el hierro para sujetarla más abajo. Y se conoce que ha ido navegando bastante en movimiento, porque incluso tiene una pieza echada a un lado, o sea que se estropeó. Si es para un altar o alguna cosa así, lo primero que no la vacían, segundo no le ponen los hierros y después no se rompe tampoco, así. De manera que empecé a indagar, digo, pues esta imagen tiene una gran historia y hay que descubrirla. Y empecé a indagar, bueno, vi que la niña no se llamaba la niña, que se llamaba Santa Clara, entonces empecé por ahí. Y ya me puse, no recuerdo bien, en contacto con los de Moguer. El convento de Moguer, ya sabe que era de las Clarisas, ahora está de museo diocesano, y con él me puse yo en contacto y me dijo, entre otras cosas, dice, es que Santa Clara ha sido la primera virgen que entró en América. Yo digo, no. Es decir, Nuestra Señora del Puerto, que la llevó Juan de la Cosa, era de Cantabria. ¿Es Santa Clara la primera? No, yo a quién le digo. Mire, Santa Clara no es una imagen mariana, es una santa. Y dice, bueno, espera a ver, justo, lo comprendo, tienes razón. Primera imagen no mariana. Entonces, pues ya me dio bastantes datos y de ahí ya pude yo ir sacando cosas. Después ya me interesó cómo Colón tenía tanta devoción a Santa Clara, por qué tenía tanta amistad con la Madre Inés. Resulta que la Madre Inés, que era la abadesa de ese convento, pues claro, era tía de su padre, ¿verdad? Las familias esas que había antes. ¿Cómo pudo llegar esa talla aquí al monasterio de Santa Clara de Palencia? Pues esto no sé cómo, pero sí que no es difícil, porque Colón era muy amante de Santa Clara, y yo creo que de lo último que él se desprendería sería de la imagen. Y cuando se vino a morir aquí a Valladolid, yo creo que los atrajo consigo. Pero cómo llegó aquí, pues no lo sabemos, pero es fácil que él hubiera estado aquí en el convento varias veces, puesto que este convento le fundaron los almirantes. Y en nuestra iglesia tenían como los condestables de Burgos que tienen estos, ¿cómo se llama? Pues le tenían aquí para ellos. Y encima tenían una nave, un barco, era forma de nave. Luego, él sabiendo que aquí había raíces de su eso, ¿cómo no iba a venir a Palencia estando en Valladolid 2 años? Alguien la tuvo que traer. Lo que pasa es que este convento ha habido tantas razones como todos los otros conventos, pues claro, no he podido yo sacar así.
Pero se sospecha que incluso el propio Cristóbal Colón pudo traer esa talla, imagen, esa imagen mismo, aquí. sí, porque era, como decía el de Huelva, era su más querida prenda y sería de lo último que se iba a desprender. Pues a quién se la podía dar, a quien mejor la podía cuidar, que eran las clarisas. Cristóbal Colón, que tenía una gran religiosidad. Sí, en el segundo viaje vino vestido de franciscano, era terciario franciscano, y de eso hay documentos. Dicen de esta Virgen que es una Virgen muy milagrosa. Pues eso yo ya no lo sé, porque se ha concedido milagros posiblemente, pero el grande, ese sí que consta porque es uno de los votos colombinos, y hoy día todavía se celebra, porque el día 16 de marzo todos los años va el ayuntamiento con su corporación, la corporación del ayuntamiento, a ofrecerle a Santa Clara las oraciones, le llevan una corona y hace, o sea que todavía existe eso de ir a cumplir el voto allí, al Santa Clara, al convento. Ha llevado a cabo esta investigación durante más de 25 años desde clausura. Eso es importante porque... Sin salir de aquí ni conocer a nadie, ni las monjas sabían, porque no quise decir nada. Una investigación en silencio. Sí, totalmente. Sabía que tenía algo importante entre manos. Claro, María Luisa. Si es que lo era, si es que lo he repetido muchas veces. Esta imagen habla por sí sola. No necesita que nadie la diga, que es de tal chico, de tal esto, de tal... Si es que lo está diciendo, se la ve. Porque antes las imágenes, cuando iban, las llevaban al mar, a las travesías, las grandes travesías, pues las solían echar para que el agua no las estropease mucho, pues chapapotes, esos aceites con esas cosas. Y la parte de arriba de la cabeza lo tiene todavía. O sea que no se lo han quitado. Al restaurarla la han limpiado demasiado por dentro, pero bueno, esta parte de la cabeza no la han tocado. Y se nota que tiene todavía de eso que le echaban para que no se estropease. Sor María Luisa, desde clausura, ¿qué medios ha tenido a su disposición para llevar a cabo la investigación? Pues... ¿Internet usted tiene? No tengo internet. Medios, la enciclopedia normal que viene, la encarta. Y cuando hay alguna cosa que ponía al internet, tal, avisaba a mi sobrina, le decía, oye, mírame en el sitio a ver qué dice esto, y me lo mandaba. Y de esa forma, venga, a leer libros y libros y libros y buscar datos. Y de esa manera... Y de esa manera he llegado a esto. Y bueno, yo que estoy convencida que no puede haber otra, y sino que me lo demuestren. Porque tengo más de 600 imágenes de Santa Clara, solo en un libro hay 300, y no hay ninguna igual. ¿Nos permitiría entrar en clausura, Sor María Luisa, para ver esa pues talla? Se lo comenté a la Madre Clara y a la Madre Abadesa y me dijo que sí. Que bueno, para una cosa de estas que podrían entrar. Si es tan amable, la acompañamos. Ella sí es muy amable, la Madre Abadesa es muy amable. Sí. Nos va a acompañar. Gabriel Ver, qué placer. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Presidente de la Asociación Cultural Cristóbal Colón, un experto en la figura del descubridor. ¿Cuántos años lleva investigando? Bueno, yo llevo más de 40 años tratando de investigar. Mi especialidad dentro del tema colombino es tratar de esclarecer su verdadero origen, que situamos en Mallorca, y la verdad es que la teoría no es nueva, es decir, esto lo han defendido historiadores incluso de Hispanoamérica. Cristóbal Colón, una figura muy enigmática, quizá por eso también genera bueno, pues tanto interés. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que Colón, dentro de la historia de la humanidad, se le puede considerar la persona más famosa del mundo después de Jesucristo, y que esta persona no esté claro quién es, porque de teorías sobre Colón ha habido muchas y las hay y cada uno piensa que tiene la verdad, pero la verdad, yo digo, Colón no puede tener 40 cunas, nada más una puede ser la verdadera.
Pero lo que pasa que referente al enigma es que este enigma fue creado. Yo le explicaré por qué fue creado ese enigma. Resulta que el padre de Colón, que por cierto nació en Peñafiel, es decir, en 1421, que era el príncipe de Viana, hijo de Juan II de Aragón y Blanca de Navarra, entonces, dadas las divergencias que después tuvo con su padre en Navarra, tuvo que abandonar el reino y él se fue hacia Nápoles y estuvo un tiempo viviendo y protegido por el rey de Aragón, que era Alfonso V el Magnánimo. Una vez fallecido Alfonso V el Magnánimo en 1458, él dejó Nápoles, pasó por Sicilia y estuvo un tiempo de paso por Mallorca por orden de su padre, que le dijo que no fuese directamente a Cataluña y que pasase por Mallorca. Y durante este tiempo que estuvo en Mallorca se relacionó sentimentalmente con una mallorquina llamada Margalida, la cual deja embarazada. Y precisamente a la isla Margarita de Venezuela, que la descubrió en su tercer viaje, le puso el nombre de su madre. Y es cierto porque lo escribió en mallorquín. Entonces, ¿cómo puede ser una persona que no sea de Mallorca que utilice palabras de Mallorca? Eso ya es una pista. Y a la primera isla que descubre también le pone San Salvador. ¿De dónde viene el enigma? Resulta que en 1461, después se va el príncipe de Viana hacia Cataluña y fallece, supuestamente envenenado, por orden de Juana Enríquez, para que pudiese ser rey su hijo Fernando. Eso desencadenó en Cataluña una serie de guerras civiles, un grave conflicto social. Entonces no querían por rey a Fernando el Católico, ofrecieron sus dominios a un rey enemigo, que era Renato de Anjou, que en aquel entonces era rey de Provenza, capital Marsella. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Que si los catalanes descubren que Colón es hijo del príncipe de Viana, a los cuales muchos de ellos querían por rey, hubiese desestabilizado la unidad nacional y posiblemente se hubiese ido al traste. Por eso el rey Fernando le dice a Colón: sí, yo te ayudaré, pero con una condición, que no puedes decir a nadie quién eres. Diremos que eres de por Italia, y todas esas pistas son falsas. Porque su lugar de nacimiento casi llegó a ser un secreto de Estado. Claro, ahí está el secreto. Entonces, todo esto se falsificaron documentos dando a entender de que posiblemente era italiano, pero ¿por qué tanta polémica? Pero el problema también ha sido que hasta ahora, es decir, yo soy, y lo digo humildemente, el que más he documentado esa teoría de que Colón es mallorquín. Incluso quiero decirle que ahora estamos en la recta final de la investigación del ADN de Colón, que lleva el doctor Lorente, que es el director científico de la Universidad de Granada, juntamente con la Universidad de Harvard. Yo creo que las pruebas estarán a punto de salir. Yo creo que se retrasan por problemas políticos, porque como hay una inestabilidad, ahora mismo hay elecciones en Andalucía, entonces, por supuesto, cuando se dé una noticia, supongamos, de esa trascendencia, tiene que estar el presidente de la Junta de Andalucía. Si están en campaña electoral, pues no es el momento de dar noticias culturales. Cristóbal Colón fue artesano, comerciante, pronto también comenzó sus contactos con el mar, pero sobre todo fue autodidacta. Sí, Cristóbal Colón nace en Mallorca en 1460. Cuando él tiene 9 años de edad, él deja Mallorca para siempre y se dirige hacia Provenza, cuyo rey era Renato de Anjou. Entonces ahí empieza a navegar con unos tíos corsarios que habían huido de Mallorca a raíz de un conflicto social que había habido en la isla entre 1450 y 1453. Y empieza a navegar y a vivir con ellos hasta 1476, y a raíz de un naufragio que hubo en el sur de Portugal, en el Cabo de San Vicente, se incendió la nave que iba a Colón, porque hubo un combate naval entre las naves mandadas por el tío de Colón y unas naves genovesas. Entonces él llega a Portugal, se casa en Portugal con una mujer noble, con Felipa Moniz, se establece allí, empieza a estudiar el proyecto de descubrimiento, lo presenta al rey de Portugal. Una vez rechazado el proyecto por el rey de Portugal, él viene hacia Castilla y es cuando pasa por la Rábida, contacta con el duque de Medina Sidonia y después con el duque de Medinaceli, el cual le apoya, pero después piensa que es mejor proponerlo a la corona. ¿Y por qué le apoya el duque de Medinaceli? Ahí hay otro enigma resuelto, que el duque de Medinaceli resulta que había estado casado con Ana de Navarra y Aragón, que era una hija natural del príncipe de Viana, que tuvo con una dama llamada María de Almendarís. Por lo tanto, el duque de Medinaceli era cuñado de Colón.
La historia de Cristóbal Colón es muy extensa. Vamos a ir a los hechos relevantes. Año 1492, la historia del mundo cambia para siempre. Una expedición liderada precisamente por Cristóbal Colón alcanza la costa americana y se produce un gran hallazgo. Intuición y fuerza de voluntad, sobre todo por parte del descubridor. Sí, bueno, hay una cosa que se tendría que tener en cuenta. Es cómo es posible que una persona en el siglo XV tenga esa idea de ir a descubrir unas tierras y querer ser, como pidió Colón, y se especificó en las capitulaciones de Santa Fe, almirante, virrey y gobernador general. Hay que tener en cuenta lo que significan esos cargos. Entonces, todas esas cosas no son propias ni la cultura que tenía Colón en su tiempo, que una persona que sabía leer y escribir, una persona que sabía leer latín, que estén en concordancia con un hijo de un mercader genovés. Es decir, todo esto es un entramado que cambia toda la historia. Y de repente le llaman de Palencia a Gabriel porque aquí en este monasterio de las Claras descubren una talla que posiblemente acompañó a Cristóbal Colón. Yo creo que Cristóbal Colón se llevó esa talla porque, yo le contaré, él tenía gran devoción a Santa Clara. Sus obras era como un terciario franciscano. Entonces resulta que cuando regresaba del primer viaje, cerca de las Islas Azores, tuvieron que hacer frente a una gran tormenta. Entonces varios marineros cogieron unos garbanzos y los metieron en un sombrero, en un cubo, no sé, para hacer suertes de dónde irían si se salvaba del barco como promesa. Entonces tenían que ir a 3 sitios. Una era la Virgen del Guadalupe y otra era Santa Clara de Moguer. Y la suerte en esas 2 ocasiones, la otra ahora no recuerdo a qué personal y a qué lugar le tocó, pero al Guadalupe y a Santa Clara de Moguer le tocó a Cristóbal Colón. Y yo creo que él se llevó la imagen esta por gran devoción. Aparte, él tenía gran interés en Santa Clara de Moguer porque resulta que la abadesa era Inés Enríquez, que era una tía de Fernando el Católico, y él, como era cortesano, como sobrino de los reyes católicos, él tenía relación. Después, con Palencia, casualmente hubiese podido ser Palentino Colón, porque una vez fallecida la reina Isabel, el rey quería recortar el poder de Colón y le propuso que renunciase a la empresa de las Indias a cambio de unos dominios en Carrión de los Condes, cosa que Colón rechazó, pero todo lo que se estipuló en las capitulaciones de Santa Fe no se podía cumplir, dada la inmensidad de lo que había descubierto, porque si Colón descubre hierbas y tierra firme, pero cada viaje que volvía a las tierras más inmensas, es decir, Colón se hubiese convertido en el hombre más rico del planeta. Entonces ahí el rey, y también existía el problema político con Cataluña y con lo que aconteció en torno al príncipe de Viana. Entonces a Colón, desde un punto de vista político, se le tenía que hacer desaparecer, y realmente el rey Fernando lo consiguió con las pistas falsas de que era posiblemente de por Génova y todo esto, y los historiadores han sido engañados más de 500 años trabajando con papeles y con pistas falsas y no se han dado cuenta. Pero todo esto ha ocurrido, yo le explicaré, por 2 razones. Primero, porque no se había argumentado como tengo yo ahora. Yo en Mallorca tengo 2 exposiciones sobre Colón, una en un restaurante en Felanitx, ahí donde nació, que se llama Son Colón, y otra en el recinto histórico del pueblo español en Palma de Mallorca, que es la reproducción de diferentes edificios emblemáticos de diferentes ciudades españolas. Entonces ahí yo tengo expuesta diferente documentación para que los visitantes puedan ver en qué consiste esta investigación. Es decir, ahora la tesis mallorquina, con el ADN, sí tenemos suerte de que los huesos que ha encontrado el doctor Lorente puedan hablar bien y estén en buenas condiciones para hacer un estudio, porque también hay que tener en cuenta que huesos de más de 500 años pueden estar muy deteriorados y los científicos no conseguir los objetivos esperados. Esperaremos a ver, pero la coherencia de los hechos demuestran que la tesis de que Colón era mallorquín y sobrino de los reyes católicos es la que goza de mayor coherencia por muchos hechos. No es posible que, por ejemplo, el cargo de gobernador general
en aquel tiempo estaba reservado y procedía de la corona de Aragón al primogénito del rey o al infante sucesor al reino. ¿Cómo puede ser que una persona se presente ante el rey en Santa Fe y le pida el cargo de gobernador general reservado al primogénito del rey? Ese dato nada más concuerda con la tesis del príncipe de Viana, no, ni el Colón gallego, ni el Colón portugués también, ni el genovés, que quiero decir que la teoría de Génova tienen tres teorías distintas. Una que es hijo de Cristóforo Colombo, la otra que es hijo de Cristóforo Colonne y la otra que es hijo del Papa Inocencio VIII. Es decir, ni en Génova se ponen de acuerdo quién es Colón. Gabriel, ¿qué le pareció la historia que le llegó desde aquí de Palencia, una religiosa desde la clausura que ha investigado durante más de 25 años bueno, pues la figura de Cristóbal Colón, descubriendo que esa talla que custodian aquí desde hace siglos, pues precisamente como comentábamos, acompañó al descubridor? ¿Qué le parece la historia de la religiosa, de María Luisa? María Luisa es una gran persona, una gran entusiasta de que se conozca la verdad, porque si nos han dicho que Colón era genovés o de otro lugar y no es cierto, lo importante es que algún día, yo siempre he dicho que la historia es el relato verídico de hechos ciertos. Si no nos han contado una historia que no concuerda con la realidad, yo creo que es muy importante. Y María Luisa se ha percatado, es una persona de gran sensibilidad y de gran sentido común. Y eso podéis estar muy contentos los palentinos de tenerla entre vosotros. ¿Qué le ha parecido la talla cuando la ha visto, la has mirado? Bueno, todavía no la he podido ver, pero en fotos sí. Entonces es una cosa maravillosa y a tener en cuenta. Bueno, pues ahora vamos a ir, yo creo que juntos a ver la talla. Nos contará bueno, las primeras impresiones, si le parece, Gabriel. Muy bien, gracias. Muchas gracias. A vosotros. Mire, Gabriel, esta es la imagen que decimos que es de Santa Clara, que la llevó Cristóbal Colón al descubrimiento de América. Y yo no tengo duda en ello. A ver qué te parece. A mí me parece una talla que es única. No se ve ninguna por ahí. Y ahora te voy a decir, mira. Mírala bien por dentro, por delante. Estas manos no son de ella. Sí, muy bonita. Mira. Y está hueca por dentro. Está hecha para un barco, para navegar. Esto está seguro, porque mira, los hierros. Para poderla sujetar. Para poderla sujetar. Y el otro, para meterle ese hierro que meten abajo, sí. Lo metían por aquí. Luego, esto de la cabeza de arriba está sin tocar, que era cuando lo llevaban, ya sabes, en el barco para que el agua no las estropease, sí. Le echaban chapapote, no sé qué chapapote y eso. Tratamiento. Eso lo tiene todavía. Esto se lo han raspado más de la cuenta, pero bueno, da la sensación de que, mira, tanto esta imagen se ha movido para un lado como para otro, que le han echado aquí una pieza. Sí. Todo esto es una pieza nueva. Sí. Luego, si es que la hacen para un altar, esto no tiene sentido. Tiene sentido. Aparte, Cristóbal Colón era un gran devoto de Santa Clara. Él visitó Santa Clara de Moguer, allí estaba de abadesa doña Inés Enríquez, que era tía de Fernando el Católico, era hermana de Juana Enríquez. Sí, claro. Pues eso es lo que... La talla que no se puede decir, yo digo que habla por sí sola. Nadie puede decir que no, puesto que las señales están todas. Y es propio que haya venido aquí a Palencia, muy porque lógico. Es una zona que en Peñafiel, de acuerdo a la tesis mallorquina, nació el príncipe de Viana, el padre de Colón. Y Colón fallece en Valladolid en 1506, es normal que él tuviese interés por Palencia. Que ciertas cosas relevantes relacionadas con sus viajes, pues tuviesen como destino
pues en este caso Palencia. Es que Peñafiel pertenecía a Palencia en aquella época, porque la demarcación de las provincias no se hicieron hasta 1800 y pico. Pues imagínese, pues más razón ahí. Era de Palencia. Sí. Peñafiel era Palencia. Y hasta 1950 y algo ha pertenecido la diócesis, ha sido esta. Muy bien. Esta peana tampoco la tenía, porque la madera no es esto, no es de esta. Es de otro tipo. ¿Eh? Muy bien. Así y ahí que, acompañada de las tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Sor María Luisa, esta talla está en clausura, no puede verla el público. No, de momento no. ¿Qué se plantean hacer con esta talla? Pues aún no se ha pensado bien, porque claro, tenemos el Santísimo expuesto en la iglesia. Entonces sería pues una baranda al lado de la imagen, aunque solo fuera por curiosidad, no por devoción. Y claro, el Santísimo allí pues no. ¿Es consciente de la curiosidad que suscita esta talla? Sí, mucho, sí. Mucha curiosidad, todo el mundo quiere verla. ¿Y dónde la tenéis? ¿Y cómo no la ponéis para que la veamos? Y bueno, sí sería así. Así que de momento sigue oculta. El hallazgo es importante. Yo creo que sí. ¿Lo valora así? Sí. Y muy importante, sobre todo siendo la historia que tiene, porque hay que descubrirla totalmente, no está toda descubierta la historia de ella, porque claro, a mí me gustaría saber quién la trajo aquí de Valladolid a Palencia, si la trajo Colón, si Colón vino, cosas de esas. Pero eso es tan difícil como saber cuándo vino Santiago a Zaragoza. Es imposible. Porque se sabe por la santa tradición, pero consta en algún sitio, pues, lo que le pasa a la imagen de Santa Clara. De momento aquí la custodian ustedes, las monjas de clausura. Nosotros aquí. Sí. Muy bien. Vamos a ver, hemos llamado a un decorador incluso que nos ponga esto un poco decente, un poco para... pero no ha venido. Y, en fin, está así un poco casero puesto. Ese primer momento, hace ya más de 25 años que usted se ve por primera vez las caras con la Virgen. Cuando la vi, digo, uy, si esta imagen tiene una historia, que tiene un tesoro detrás, y quién no se preocupa por mirarlo. Pero claro, cuando no hay medios, tampoco soy una persona culta para ponerme a descifrar muchas cosas que podía descifrar en los libros antiguos y escritos y cosas de esas, y sin acceso a Internet, a las nuevas tecnologías. Pues tiene al todavía archivo, más mérito. Al archivo simplemente, porque en el archivo hay cosas que se han sacado, porque mira, una sobrina de Cristóbal Colón, a ver si lo digo, un hijo de Cristóbal Colón casado con una sobrina del duque ¿cómo se llama? El duque de Alba. Y eso consta en el convento, eso consta aquí. Sor María Luisa, ¿alguna vez tuvo miedo de que la gente no la creyera en esta investigación? No. Si hay quien hasta que no cree en Dios, no, eso no me ha importado. No, si lo creen bien y si no, no es. Yo lo digo para que lo sepan, no para que se lo crean. ¿Está tan convencida de su teoría? Sí, estoy convencida. Porque no hay otra que tenga estos rasgos tan evidentes como esta, ¿no? Sor María Luisa, le agradezco enormemente que nos haya abierto las puertas de este monasterio de clausura. Muchas gracias, pero eso es la Madre Abadesa, que es la que... La traslada claro. El agradecimiento a la Madre Abadesa, si es tan amable. Sí. Que las vaya muy bien, enhorabuena. Muy bien, pues gracias. Muchas gracias a todos.